La Ley 975 de 2005 fue firmada por Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, el mismo que firmó la Directiva Permanente número 29 de 2005. Esta directriz era una nueva política para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas, material de guerra, comunicaciones e información. Para ello, el documento estableció una tabla en donde pagaban hasta 5.000 millones de pesos por máximos cabecillas y 3.815.000 pesos por cabecillas, miembros de guerrillas, escuadras o rasos. Lo oscuro es que justo en esos años fue donde más víctimas por parte de la fuerza pública hubieron. Por eso en algunos artículos se titula que Camilo Ospina es el ministro que impulsó los falsos positivos. Pues bien, pasemos a la ley que había firmado meses antes, la cual dictaba las disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados, conocida como la Ley de Justicia y Paz. En su artículo 8 nos habla del derecho a la reparación, en donde para las víctimas se comprendían acciones para la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de las conductas. Y allí nos hablaba de la reparación porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la Ley 782 de 2002, estaba desmovilizando a varios grupos armados. En la Ley de Justicia y Paz se estableció que para que un grupo armado pudiera desmovilizarse debería entregar los bienes producto de la actividad ilegal. Pues bien, de acuerdo a esta sentencia del Tribunal Mayor de Bogotá, Salvatore Mancuso el 15 de agosto de 2006 fue enlistado como desmovilizado y postulado a la Ley 975 de 2005, la de Justicia y Paz, por el ministro del Interior y de Justicia ante la Fiscalía General de la Nación, y el 8 de septiembre de 2006 se ratificó ante el jefe nacional de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. O sea que Mancuso trabajó bajo lo estipulado en la ley, que contiene un capítulo titulado Derecho a la reparación de las víctimas, en el que para acceder a la libertad Mancuso tenía que proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes destinados para tal fin, y con el objetivo de cumplir con los objetivos de esta reparación, la ley creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, responsable de propiciar los trámites para las reclamaciones sobre propiedades y bienes. Además, se creó un fondo para la reparación de las víctimas, integrado por todos los bienes o recursos que entregaron los desmovilizados. Por eso el mismo Uribe y su ministro Óscar Iván Zuluaga, con el decreto 1290 de 2008, crearon un programa de reparación para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Este fondo fue el responsable de recibir los bienes de Salvatore Mancuso, así como se registra en estas actas. Veamos el acta 052 de recepción de bienes del 13 de octubre de 2008. En ella se registró la entrega de un inmueble rural de unas 308 hectáreas. Otra de las actas, como la 055, detalla otra entrega de Mancuso de un inmueble rural de 116 hectáreas, y otra acta, la 053, muestra otra entrega de un predio de 633 hectáreas, y así sucesivamente. Mancuso cuenta que entregó más de 500 inmuebles. Además, según el acta 146, en solo 2 transacciones Mancuso entregó más de 1.454 millones de pesos. Pues adivinen qué, todo eso se perdió, así lo denunció el mismo Mancuso. Normalmente hay unos 380, 400 bienes que no aparecen en el listado, que fueron bienes entregados para reparación a las víctimas. Colegas, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. No, que aparecen, que eso es motivo del convenio. Aparecen 126. Aparecen solo 126 ¿De bienes. las 400? De 500 bienes. Aparte. ¿En qué regiones del país? En diferentes regiones del país que tienen que ver especialmente con la zona costanera, la costa, los departamentos de la costa norte de Colombia. Por eso Esmeralda Hernández comentó cuántos de esos 400 bienes de Mancuso terminaron en manos de políticos y empresarios. Es indignante que los corruptos desaparezcan lo que debería reparar a las víctimas, una razón más por la que les incomoda el gobierno de Gustavo Petro. Les dañó el negocio. Y la senadora Marta Peralta comentó: Mancuso denuncia que de 500 bienes
bienes que entregó para reparar víctimas, 400 se perdieron en los gobiernos anteriores. Un escándalo. ¿Quién tendrá esos 400 bienes? Ya sabemos por qué les molesta tanto el espejo retrovisor. El gobierno del cambio debe recuperarlos y ponerlos a disposición de la reforma agraria. Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos y los entregué desde el año 2007. Hubo que recurrir incluso a la Corte Suprema de Justicia para que obligara a Acción Social a recibir los bienes que no quería recibir. Hoy nos damos cuenta, comparando el listado de los bienes que entregué con los que le han pasado a la doctora Lilian en la unidad de víctimas, que la diferencia son aproximadamente 380, 400 bienes que hacen falta en el listado que tiene la unidad de víctimas. Como es de conocimiento público, nosotros establecimos un convenio con el Fondo de Reparación que administra Lilia. Esa tierra que nosotros compremos de los extintos paramilitares se va a la plata que nosotros paguemos por esos predios en reparaciones para las víctimas del paramilitarismo. Hoy en un cotejo inicial, en una revisión inicial con la base preliminar que entregó en su momento Salvatore a la justicia, nos hemos dado cuenta de que faltan alrededor de 400 bienes que no aparecen en las bases de datos como entregados por el Estado. Eso significa que en todos estos años se han perdido una enorme cantidad de bienes que en su momento se entregaron para reparar las víctimas. Y bueno, es muy importante también reconocer la voluntad para esclarecer qué ocurrió en esos bienes, dónde están, no solamente de Salvatore, sino también de todos los extintos paramilitares, en función de tener mayor banco de tierras para reparar de manera inminente las víctimas. Estamos comprometidos y me comprometo a ayudarles a buscar qué pasó, a esclarecer los hechos. Como gestor de paz he venido cumpliendo, he venido avanzando. Hemos hecho un compromiso en el cual yo participaré en esta colaboración para la reparación de las víctimas, para el esclarecimiento de los hechos, para la entrega de esas tierras que hemos entregado en reparación. Desafortunadamente hemos encontrado obstáculos en la justicia colombiana, en Justicia y Paz, que me han impedido cumplir con el espíritu de la ley, que es verdad, justicia, reparación, no repetición. Y cuando se me pide que avance en unos compromisos que no solamente son con la justicia, sino con la gestoría de paz, en las que tengo que esclarecer hechos, aclarar estos temas de tierras, ir a territorio a entregar esos predios a las víctimas, recuperar despojos mortales de víctimas desaparecidas en Colombia. Yo siempre he estado comprometido, espero que podamos encontrar a través en este momento de la unidad de víctimas, de la gestión del señor presidente de la República, del doctor Harman y de todos quienes estamos involucrados en lograr la reconciliación, la paz y la reparación, los espacios necesarios para que podamos conseguir estos logros y se conviertan en hechos concretos y reales. La Corte Suprema de Justicia compartió que 60 personas se habían inscrito en la convocatoria para elegir su candidato para procurador, pues de acuerdo al artículo 276 de la Constitución Política, el procurador es elegido por el Senado a partir de una terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Pues como se estipula en la Ley 5 de 1992, una de las funciones atribuidas al Senado es la de elegir al Procurador General de la Nación. Eso significa que quien pueda ternar a uno de los candidatos y tenga mayoría en el Senado prácticamente deja sin oportunidad a los demás candidatos, tal como pasó con Margarita Cabello, una de las ministras de Iván Duque, quien quedó en control del cargo. Anuncia el resultado, senador Ernesto Macías. Por la doctora Margarita Cabello Blanco, 83 votos. Por el doctor Juan Carlos Cortés, 16 votos. Por el doctor Wilson Ruiz, 0 votos y un voto en blanco para un total de 100 votos. Ha sido elegida como procuradora general la doctora Margarita Cabello Blanco. Y es que el puesto ha estado relacionado con los partidos tradicionales. Fernando Carrillo Flores, quien fue procurador entre 2017 y 2021, fue ministro del Interior de Juan Manuel Santos. Alejandro Ordóñez Maldonado, quien fue procurador entre 2009 y 2016 y quien inhabilitó a Gustavo Petro por 15 años, fue premiado
desempeñado más tarde como embajador de Colombia ante la OEA por el Centro Democrático en el gobierno de Iván Duque, y el anterior procurador Edgardo Maya Villazón fue concejal y diputado con las banderas del Partido Liberal. Sabiendo esto, continuemos con los candidatos en 2024. La Corte Suprema recibió estas 60 hojas de vida para elegir a su candidato. Allí encontramos las hojas de vida de personas que han sido defensores de familia, inspectores de policía, incluso una de las asistentes del ex senador Charles Skull, condenado por la misma Corte Suprema. Entre los candidatos también encontramos una conjuez del Consejo de Estado, un defensor público, asesores de la Contraloría, registradores, intendentes y personeros. Pero la mejor hoja de vida para la Corte Suprema fue la de Germán Barón Cotrino, y diríamos que ganó por sus muchos estudios, pero en su hoja de vida solo cuenta con un pregrado y una especialización, y aquí les mostramos las especializaciones, doctorados y maestrías de los otros concursantes. Tal vez la diferencia radique en algo que no tienen los otros candidatos: su paso por la Cámara de Representantes en 2002, 2006 y 2010, y también su paso por el Senado en 2014 y 2018. Y tal como lo registra el propio sitio web de Cambio Radical, a finales de 2003 el representante Germán Barón Cotrino entró a formar parte importante de las filas de Cambio Radical. En 2006 recalcaron que el representante alcanzó la mayor votación entre todos los candidatos. En 2018 dijeron que Barón Cotrino trabajó su proyecto para la reforma a la justicia con base en el programa de gobierno de Germán Vargas Lleras, y que una reforma tributaria se había trabajado bajo la propuesta de gobierno del ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Incluso Cotrino fue hasta presidente de Cambio Radical antes de Vargas Lleras. Y sí, esta hoja de vida fue la mejor para la Corte Suprema de Justicia para el cargo de procurador. Por ello, Alejandro Ocampo comentó: las Cortes le enviaron un mensaje muy triste al país, eligiendo a los candidatos de Vargas Lleras para ser procurador. El mensaje de las altas Cortes es muy nefasto para el país. Elige dos personas del partido más, oígase bien, con más condenado por corrupción en Colombia, por parapolíticos en Colombia, con más gobernadores destituidos, con más alcaldes destituidos. De hecho, uno de los postulantes, como Luis Felipe Henao, está siendo investigado por la misma Procuraduría por unos acueductos que no aparecen, que inauguraron solo para el rato. Yo no entiendo cómo el Consejo de Estado es capaz de elegir un candidato de esas magnitudes, de tan dudosa reputación, de tantos cuestionamientos para elegir una terna. Y dos, que ambos sean de Vargas Lleras. Es decir, creo que es un mensaje político, y lo que hoy pasa en Colombia es que creo que las Cortes deberíamos de quitarle esa posibilidad de elegir y meterse en política. Eso desnaturaliza las Cortes, mete al Poder Judicial a hacer política, y hoy vemos que al interior de las Cortes se jugó por un carácter, un color político, enviarle un mensaje muy triste al país. Dice Barón Cotrino que él no tiene ninguna relación con Vargas Lleras. Incluso el mismo Henao también dice lo mismo. Ambos tienen fotos con Vargas Lleras. A ambos los impulsó Vargas Lleras. Luis Felipe Henao ha sido esbirro de Vargas Lleras desde hace rato, y de hecho fue el gerente de la campaña de Fico. De hecho tiene denuncias contra el Estado y litigios contra el Estado, y denuncias que le hacen por su participación en el Estado. ¿Y quién lo puso allí? Vargas Lleras. Y Barón Cotrino fue representante a la Cámara gracias a Vargas Lleras. Antes de eso, gracias a Vargas Lleras. Fue senador con los votos de Vargas Lleras. De hecho, Barón Cotrino vino por la curul de Vargas Lleras, y no lo hubiesen elegido en la Corte Suprema sin la mano de Vargas Lleras. Que nos crean tontos es una cosa, que lo seamos es diferente. Quien es Karen Abudinen. De acuerdo a su perfil profesional, fue secretaria de Gestión Social en la Alcaldía de Barranquilla entre enero de 2012 y agosto de 2014. Durante ese periodo, la alcaldesa fue Elsa Margarita Noguera de la Espriella de Cambio Radical, y quien también en 2010 fue la fórmula presidencial de Germán Vargas Lleras. Noguera también es un afil importante del Clan Char. Durante esos años, en 2009, Álvaro Uribe había ternado a Margarita Cabello para ser fiscal general junto a Marco Velilla y Camilo Ospina. Abudinen también fue directora de primera infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, época en la que Cabello, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, estudió las hojas de vida para elegir como fiscal general a Néstor Humberto Martínez, el abogado de Sarmiento Angulo,
Angulo y quien se supone investigaría uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de Colombia, Odebrecht. Abudinen también fue secretaria de Educación Distrital de la Alcaldía de Barranquilla entre febrero de 2016 y agosto de 2017. En esa alcaldía, el alcalde fue Alejandro Char de Cambio Radical, apellido que en 2011 la había apoyado como precandidata a la gobernación del Atlántico junto a Iván Name y Roberto Gerlein. Abudinen también fue directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde agosto de 2017 a junio de 2018, nombrada por Juan Manuel Santos, y entre agosto de 2018 y mayo de 2020 se convirtió en consejera presidencial para las regiones de la Presidencia de la República de Iván Duque, y así como lo dijo el mismo Duque, tenían un equipo currambero bastante importante: Char, Abudinen y Cabello Blanco. Y déjeme decirle una cosa, alcalde Char. En este equipo de gobierno hemos tenido, como digo yo, un equipo currambero muy importante con nosotros. Aquí está Margarita Cabello Blanco, está Jaime Amin, también está Julio Aldana, que está con nosotros en el INVIMA. Hay un grupo muy importante de curramberos. Pero yo tengo a mi lado en la presidencia como consejera de las regiones a una currambera que yo también la quiero incluir en este proceso de transformación, porque fue secretaria suya, fue secretaria de Elsa, hoy es consejera nuestra en la presidencia, y yo lo que he visto es una consejera para las regiones que trabaja con amor por todas las regiones de nuestro país. Pues Iván Duque había puesto como ministra de Justicia a Margarita Cabello, así que más adelante Abudinen también se convirtió en ministra, la del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones desde mayo de 2020 a septiembre de 2021. Duque ternó a Margarita Cabello para la Procuraduría. He decidido presentar para esta terna a la doctora Margarita Cabello Blanco, quien es la ministra de Justicia y el Derecho. Y el Senado, en cabeza de Arturo Char, la eligió con 83 votos a favor del total de 100. Por su parte, Abudinen embolató 70.000 millones en su ministerio y la Procuraduría de Margarita Cabello archivó la investigación, por lo que María José Pizarro comentó: esto es una cachetada para Colombia. Cabello archiva la investigación que cursaba en contra de Abudinen antes de irse, deja impune y sin responsables políticos el enorme caso de corrupción de Centros Poblados, otra jugadita del duquismo, quien responde por los 70.000 millones. Y es que nos preguntamos si lo que dijo Cabello hace 4 años sí se llegó a cumplir. Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos, adversarios incansables de los ineficientes. En esto no puede quedar ni la más mínima duda, que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ojo, ese conocimiento no significa complicidad. Eso tiene que quedar muy claro para que no se vayan a llevar sorpresas conmigo. Espero, dentro de 4 años, poderles decir a los colombianos que contribuimos en compañía de nuestro gobierno de manera decisiva en la atención efectiva de estos aspectos. Además, el congresista Duvalier Sánchez también comentó: la impunidad y la corrupción caminan juntas en Colombia. Es increíble que la Procuraduría haya archivado el caso de los 70.000 millones de Centros Poblados y Abudinen haya quedado absuelta. En este país, los corruptos y poderosos parecen intocables. Una vergüenza. Lo que parecía imposible que sucediera, pues pasó. La Procuraduría archivó la investigación a Karen Abudinen por el robo de los 70.000 millones de pesos con Centros Poblados del internet que iba para conectar las escuelas y niños de Colombia. Atención, estas son las razones que encontramos en el escrito de la Procuraduría para decir que Karen Abudinen no es responsable de absolutamente nada. Lo primero es que dicen que Karen Abudinen no tenía la supervisión del contrato, pero sí era la ministra. Lo segundo es que no encontraron evidencia para decir que ella es responsable de una falta disciplinaria a la hora de adjudicar el contrato. Y lo tercero es que ella no incumplió o no violó ninguna norma de contratación. Por último, pues claro, dicen que la ministra delegó la ordenación del gasto en la Secretaría General. Por lo tanto, entonces es la secretaria la que tiene que responder. Pero esto es totalmente cuestionable. ¿Por qué? Porque la ley dice claramente en el artículo 2 de la ley 80
que en ningún caso los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes, que fue lo que hizo la ministra con la Secretaría General. Es decir, ella tenía que seguir ejerciendo el control, la vigilancia de la actividad precontractual y contractual, más cuando ese contrato era de 1 billón de pesos. Es decir, usted como ministro va y entrega entonces la contratación de 1 billón de pesos y mira para otro lado. Eso no se lo cree nadie. Aquí lo que se demuestra es que si usted es poderoso o tiene amigos que le puedan cubrir la espalda, a los corruptos nunca les va a pasar nada cuando hacen las vueltas. Y lo que indigna más, la persona, el contratista que le recibió los 70 mil millones de pesos, falsificó documentos, por ejemplo, de respaldo de los seguros de los bancos y convirtió esos 70 mil millones en plata de bolsillo. Terminó prestándose el mismo 75 mil dólares, prestándole a amigos y familiares 503 mil dólares. Y esta joya, que se llama Juan Carlos Ángel Cázares, se compró un apartamento de 1.342.000 dólares. En eso terminó la plata de los 70 mil millones de centros poblados, que era el internet de los niños que necesitaban en pandemia, y a la principal responsable hoy quedó absuelta y archivado el proceso. Es más, casi que en ese informe de la Procuraduría le salimos a deber a Karen Abudinen. Miremos a qué se dedican estas empresas que le dieron millonarias donaciones al Centro Democrático. Riopaila Castilla, con domicilio en el Valle del Cauca, se dedica a la elaboración y refinación de azúcar. Ingenio Risaralda, con sede en Pereira, se dedica a la elaboración y refinación de azúcar. Ingenio del Cauca, con domicilio en el Valle del Cauca, se dedica a la elaboración y refinación de azúcar. Ingenio Providencia, en el Valle del Cauca, trabaja en la elaboración y refinación de azúcar. Ingenio San Carlos, también en el Valle del Cauca, se dedica a la elaboración y refinación de azúcar. Mayagüez, en la región del Valle del Cauca, también se suma a las empresas elaboradoras de azúcar. Y Manuelita, en el Valle del Cauca, también elabora y refina azúcar. Mejor dicho, el Centro Democrático está más lleno de azúcar que un molino azucarero. De acuerdo a este informe de las super sociedades, todas estas empresas con ingresos billonarios hacen parte del listado de las 1000 empresas con más ingresos del país, y como vimos anteriormente, la mayoría están ubicadas en el Valle del Cauca. Ahora, sabiendo que tienen ganancias exorbitantes y una relación estrecha con el Centro Democrático, nos preguntamos qué buscan al apoyar a este partido político. Las azucareras aman el negocio, pues a pesar de que con la quema de la caña acaban con mamíferos, aves, roedores e insectos, algunos políticos avalan que a esta siembra se les declare paisaje cultural. Celebro esta iniciativa de la alcaldesa de Candelaria, porque ella es además está vinculando también a Florida, Pradera, a otros municipios que han sido afectados por la... ¿Y cómo no iba a apoyar la propuesta si el señor fue financiado en su campaña por Riopaila, Manuelita y Colombina? Además, es el nieto de Harold Eder, fundador de Ingenios Manuelita. Raro que el alcalde, que en su plan de gobierno Un Grito para Vivir Mejor proponga proteger los recursos naturales, trabajar para la protección y la preservación y espacios seguros para los animales, le reciba aportes a empresas que siembran un cultivo que afecta la biodiversidad y el ecosistema, que su quema acaba con mamíferos, aves, roedores e insectos, que genera gases con efecto invernadero, que causa aridez en los terrenos, que induce a la formación de CO2, que disminuye la fertilidad natural del suelo, que destruye la actividad microbiológica del suelo, que favorece a la presencia de plagas problemáticas, que afecta a otras actividades productivas y que lleva a que los suelos pierdan humedad. Según Azucañas, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, en el año 2000, en solo un mes se molían 1.39 toneladas de caña para producir 169.610 toneladas de azúcar. 20 años después, la situación es peor, pues se muelen 1.7 toneladas de caña para producir 139.336 toneladas de azúcar. En una vista general, en 2022
2022, de 23 millones de toneladas de caña, salieron solo 2,09 millones de toneladas de azúcar, por lo que podemos ver que se necesita mucha caña para producir mucho menos azúcar. Por eso estas siembras han alcanzado más de 238.350 hectáreas, y tal como lo dice el documento Desarrollo de la Industria Azucarera en el Valle del Cauca, todos los ingenios se aprovechan del valle geográfico del río Cauca, pues el cultivo, de acuerdo a este informe de Cenicaña, es uno de los que más gasta agua, y específicamente en el Valle del Cauca estos cultivos gastan entre 10.000 y 14.000 metros cúbicos de agua por hectárea, y cuando las lluvias son insuficientes para estos cultivos, en el Valle del Cauca se recurre a tomar agua de los ríos o fuentes subterráneas con pozos profundos, y en ese departamento, de los 1.548 pozos activos, el 69% está destinado para el uso agrícola, y como ya debemos suponer, gran parte va para la caña de azúcar, y así finalmente destruimos el medio ambiente para crear azúcar que destruye nuestra salud. Pues ante esta situación, el senador Wilson Arias comentó: vamos a organizarnos en contra del acaparamiento del agua que hacen los monocultivos en el Valle del Cauca. Hoy, con más de 250 campesinos en el municipio de Bolívar, iniciamos. El agua no se acapara. Más del 80% del agua subterránea del Valle del Cauca está siendo acaparada por el monocultivo de caña de azúcar. Atendamos el llamado de los campesinos acechados por las sequías. El agua debe ser primero para el campesino, luego para el habitante y luego para el negociante. La vida siempre primero. En Cali, Coca-Cola también está acaparando el agua. 290.000 metros cúbicos de agua al año extraen aquí, en esta planta, en el sur de la ciudad. Por esos 290.000 metros cúbicos de agua pagan al año 50 millones de pesos. Pero con esa agua ellos podrían producir 164 millones de litros de Coca-Cola, que representan ventas por 500.000 millones de pesos aproximadamente. ¡Qué negociazo! Cali recibe 50 millones y Coca-Cola se queda con 495.000 millones de pesos en ventas. ¿A ustedes esto les parece justo? ¿Les parece justo que Coca-Cola no solo acapare el agua, sino que además solo pague 17 pesos por cada litro extraído? Lo más cínico es que desde la alcaldía se le pide a los caleños que hagan uso racional del agua. Hago un llamado a los caleños: ahorremos agua, por favor no nos expongamos a la posibilidad de racionar. Y los barrios Brisas de los Cristales, Siloé y la población indígena Guaunán están protestando porque no tienen continuidad ni calidad en el servicio de agua potable. Unimos nuestra voz desde Cali para que Coca-Cola no le siga acaparando el agua a Colombia. Ayúdanos a compartir esta denuncia. En 2021, Iván Duque designó como representante de Colombia ante el Banco Mundial a Santiago Pastrana, hijo del expresidente Andrés Pastrana, decisión por la que la cuenta Uldarico preguntó qué méritos tiene Santiago Pastrana, ser hijo de un expresidente, y es que ya todos conocemos cómo se hicieron millonarios los hijos de Uribe y cómo le va de bien con su emprendimiento a la hija de Cabal, en donde incluso utilizó eventualmente una camioneta de la UNP para llevar insumos al próspero negocio de postres de Luisa Lafurí, según una investigación de la revista Cambio. Pues hoy miraremos esta publicación del congresista David Racero titulada Tentáculos del poder familiar del clan Pastrana, al cual agregaremos un poco más de información. Andrés Pastrana Arango, nuestro querido expresidente, gobernó entre 1998 y 2002. El señor es hijo de Misael Pastrana Borrero, otro expresidente que tuvo las riendas del país desde 1970 hasta 1974. Otro hijo de Misael Pastrana, Juan Carlos Pastrana, hermano de Andrés Pastrana, está casado con la hermana de Paloma Valencia, María Cayetana Valencia La Serna. Ambas son primas del exministro de Agricultura de Juan Manuel Santos, Aurelio Iragorri Valencia, quien también fue presidente del partido de la U. Todos estos tres Valencia son nietos
nietos de otro expresidente de Colombia, el señor Guillermo León Valencia. Volvemos a Andrés Pastrana. Su otra hermana, Cristina Pastrana Arango, fue designada cónsul de Colombia en Toronto por Juan Manuel Santos y de acuerdo a la resolución de su nombramiento fue puesta ahí por la ministra de Relaciones Exteriores de la época, María Ángela Holguín Cuellar, la esposa de Sergio Fajardo. Pero como el nombramiento se hizo, parece ser, solo por el apellido, pues fue tumbado por no contar con los requisitos legales y constitucionales. La madre de Andrés Pastrana, María Cristina Arango, era hija de Carlos Arango Vélez, señor que fue alcalde de Bogotá, ministro de Guerra de Colombia y candidato a la presidencia de la República. La señora es la única mujer en la historia de Colombia, hija de un candidato a la presidencia, esposa de un presidente y madre de un presidente, Andrés Pastrana, quien también se casó con Nora Puyana Bickenbach, y el primo de esta señora, Christian Bickenbach, fue designado por Juan Manuel Santos como cónsul en Frankfurt. El hijo de Andrés Pastrana se casó con Sabina Nichols, bisnieta de Mariano Ospina Pérez, otro expresidente de Colombia entre 1946 y 1950. El señor a su vez es nieto de otro expresidente, Mariano Ospina Rodríguez, quien reinó entre 1857 y 1961. Mariano Ospina Rodríguez fue el papá de Pedronel Ospina, otro expresidente de Colombia entre 1922 y 1926, y el hijo de este señor, Luis Ospina Vázquez, se casó con Isabel Lleras Restrepo, hermana de Carlos Lleras Restrepo, otro expresidente de Colombia entre 1966 y 1970, quien fue a su vez el abuelo de Germán Vargas Lleras, un señor que fue vicepresidente de Colombia, ministro, senador, concejal de Bogotá y también candidato a la presidencia de la República. Y también la mamá de la esposa del hijo de Pastrana, Ángela Ospina de Nichols, fue nombrada por Duque como embajadora de Colombia en México y también como directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, también por Iván Duque, por lo que podemos concluir que en Colombia los hijos y los hijos y los hijos y los hijos y los hijos de los hijos de expresidentes de Colombia desde hace más de 200 años son los que se han aprovechado de Colombia y han vivido a costillas de nosotros. Pero a Polo Polo le parece muy grave que la hija de Petro presente su marca de ropa sostenible en la COP16, pues dijo, esta mujer se apalanca en su papá presidente y la influencia de su cargo para mostrar su marca de ropa en la COP16. ¿Se imaginan donde Tomás Uribe, Jerónimo Uribe o los hijos de Duque hubieran salido con una de estas? Muy fácil hacer empresa cuando tu papá es el presidente. Los petristas calladitos, por lo que Andrea le respondió, hola Polito, bueno, veo que no has mejorado tu ortografía desde la última vez que hablamos. En todo caso, por ser tú, te haré un descuento del 10% por una camiseta que te combine con una de las manillas de Tomasito. Los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe crearon la empresa de Coeficiencia en 2003 con 10 millones de pesos cuando sus edades eran 20 y 22 años respectivamente. Esa firma nació apenas unos meses después de que su padre, Álvaro Uribe Vélez, se posesionara como presidente de la República. 7 años después, en 2010, cuando el presidente terminaba su segundo mandato, sus hijos ya declaraban oficialmente ingresos solo en esa firma por 43.345 millones de pesos, gracias a su negocio de chatarra que después terminó siendo investigado por la DIAN por una devolución de 353 millones de pesos que reclamaron a esa entidad y que ésta se dedicó a examinar antes de proceder a reintegrar esa suma a sus propietarios. Luego del examen detallado de la declaración de renta de Coeficiencia, la Dirección de Impuestos encontró que en lugar de tener que devolverles a los hermanos Uribe Moreno 353 millones de pesos, su empresa le debía a la DIAN 1.857 millones de pesos porque los datos de la declaración eran inexactos. Noticias 1 obtuvo los documentos en que se argumentan esas inexactitudes. Se efectuó el rechazo de costo de ventas por 6.676.183.000 pesos, gastos operacionales de administración por 10.618.000 pesos, deducción de inversiones en activos fijos por 14.486.000 pesos. Los hallazgos hechos por la DIAN llevaron a esa entidad a sancionar a Ecoeficiencia por sus errores. Sanción por inexactitud de 3.540.521.000 pesos, con base en la cual se rechazó el saldo a favor declarado a un total saldo a pagar de 5.396.133.000 pesos.
pesos. La sanción a la empresa de los hijos del hoy senador Álvaro Uribe es la sumatoria de la sanción de 3.540.521.000 pesos, más un impuesto de 1.857 millones de pesos que dejaron de pagar. Todos nuestros ingresos en Colombia y en el extranjero, sin excepción alguna, han sido declarados. Solamente tenemos cuenta en el extranjero en Estados Unidos por razones de estudio y declaradas. Con un amigo creamos en las Islas Vírgenes Británicas una empresa para exportar artesanías. Se escogió este país pues nuestro amigo vive fuera de Colombia hace 14 años. Mientras fuimos socios, la empresa no produjo ningún ingreso, ni alcanzamos a pagar el capital suscrito. Nunca recibimos ni un centavo de ella. A los pocos meses de crearla, nos retiramos pues la empresa no fue viable. Lo nuestro es el emprendimiento honesto y disciplinado.